A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 17 de septiembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar la tarde de hoy. Simplemente comentar algunos titulares de las informaciones que vamos a desarrollar, porque ya tenemos a nuestros primeros invitados vía Zoom. Primero, destacar la reacción del régimen de Nicolás Maduro con relación a las negociaciones, al diálogo que continúa la próxima semana en México. Ellos están acusando a la Alternativa Democrática de pretender quebrar el diálogo por los casos de monómeros y Cítrico. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Esto no es novedad, pero habrá que ver hasta dónde llevan esta iniciativa, es decir, si se levantan o no de la mesa. Mientras tanto, el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, expresó su apoyo a las negociaciones. Sin embargo, aseguró que en paralelo los esfuerzos van a seguir para llevar a Alex Saab ante la justicia. El presidente de Colombia, Iván Duque, es escéptico, lo reconoció este viernes con respecto a estas negociaciones en México. Y bueno, él ha dicho que lo importante es, entre otras cosas, establecer un cronograma rápidamente para la celebración de elecciones presidenciales en nuestro país. Sobre el tema que vamos a debatir de inmediato con nuestros invitados, Naciones Unidas califica el sistema judicial venezolano como una pieza de represión del régimen de Nicolás Maduro. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía Zoom a los padres de Juan Pablo Pernalete, José Gregorio y Elvira Pernalete. Una vez más, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Gracias a ti, María Alejandra, una vez más por ser la ventana para nosotros seguir visibilizando el caso de nuestro hijo. Agradecidos. El agradecimiento es todo mío por compartir su testimonio con nosotros, y yo les pediría, un comentario inicial acerca de lo que conocimos ayer, este informe demoledor, contundente de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas sobre la situación del Poder Judicial venezolano. De hecho, ustedes en redes sociales agradecían profundamente la publicación de este reporte que pone en evidencia de forma clara y contundente que no existe ni imparcialidad ni independencia en los poderes públicos venezolanos. Adelante, los escuchamos. Así es. Nosotros como padres y víctimas del asesinato de Juan Pablo, hemos tenido durante todos estos años que evidenciar que aquí en Venezuela existe un sistema viciado de justicia que no quiere darnos a nosotros una justicia verdadera. Muy al contrario, tratan de mantener la impunidad del Estado, de beneficiar a los victimarios, tanto el asesino material como la cadena de mando. Eso lo hemos vivido nosotros durante todos estos años. Y ayer por eso celebrábamos y agradecíamos profundamente la contundencia de este informe, porque se evidencia todo lo que hemos pasado nosotros durante todos estos años, no solamente nosotros los padres de Juan Pablo Pernalete, sino los cientos de familias de los jóvenes asesinados en manifestaciones durante todos estos años. Allí se evidencia que aquí no hay justicia real para nosotros, que lo que quieren es lavarse la cara ante los organismos internacionales diciendo que aquí hay una justicia, cuando en realidad no es cierto. Ayer se quedó en evidencia muy clara en el segundo informe de la Misión de Determinación de los Hechos. Sobre el caso Juan Pablo, la misión ofrece lujo de detalles acerca de lo que observaron en relación a la participación o digamos el papel del Ministerio Público. Ellos aseguran en el reporte presentado ayer que el delito imputado por la muerte de Juan Pablo, complicidad en homicidio preterintencional, no refleja la gravedad de la conducta relevante en esos hechos. ¿Qué pueden decirnos al respecto? Los escuchamos.
así es, no refleja ni la gravedad ni la realidad de los hechos en el asesinato de nuestro hijo. ¿Por qué? Porque ellos tratan de decir que el guardia cometió el asesinato con preterintencionalidad. ¿Qué significa? Que intentó hacerle daño y en ese intento de hacerle daño lo asesina, sabiendo el guardia con conocimiento de causa cómo es lanzar una bomba lacrimógena que tiene que ser, según las normas internacionales, disparada hacia arriba. A Juan Pablo se la dispararon a corta distancia, 15, 20 metros, a la zona más amplia de su cuerpo, al pecho, con la clara intención de asesinarlo, siguiendo órdenes preconcebidas, ya determinadas en el Plan Zamora, que fue dictado el 18 de abril del 2017 por Nicolás Maduro en rueda de prensa, días antes que asesinaran a nuestro hijo el 26 de abril. Ahí se evidencia claramente donde daban a entender el uso excesivo de la fuerza hacia los manifestantes, a todo el que disintiera en ese momento del régimen. Es por eso que nosotros no estamos de acuerdo, y así lo respaldó el informe, de que esa calificación de delito no corresponde al asesinato de Juan Pablo. Está muy claro que lo que ellos quieren es diluir la sentencia, porque incluso los guardias que cometieron este grave delito de derechos humanos están libres. Ellos están libres, nada más lo hicieron presentarse y ellos regresaron a su comando. No le están dando la calificación real de la gravedad del delito que la Guardia Nacional cometió en el asesinato de nuestro hijo. Ahora, creo recordar, la última vez que conversamos, que incluso en la investigación abierta que la misión asegura es absolutamente limitada, no se señala al autor material del asesinato, del homicidio de Juan Pablo, ¿correcto? Así es, así es. Hasta los momentos ellos llevan imputados 16 guardias nacionales. Ellos pretenden imputar a toda el comando que estaba en ese momento en Altamira, que son 30 guardias, tenemos entendido. Ellos pretenden imputarlo y así diluir la responsabilidad del caso, diciendo que fue con corresponsabilidad correspectiva. ¿Qué significa? Que todos ellos eran responsables, cuando no, uno solo fue que accionó la bomba, uno solo fue que le disparó, y ellos tienen que individualizar y también está identificar a la cadena de mando que está identificada en el caso de Juan Pablo. Ellos con esto lo que buscan es confundir a nosotros los padres, para ellos quitarse la responsabilidad de la individualización y, como dice Elvira, decir que fue en un tumulto y que fueron un grupo del cual no se puede identificar. Por tanto, la calificación obedece a ese tipo y por supuesto eso va a repercutir en la sentencia, que esa va a bajar por supuesto la decisión condenatoria en cuanto a los años que tienen que pagar esas personas por el delito cometido. No sé si me expliqué en ese sentido. Disminuir lo más que puedan este tipo de delitos para que ellos salgan beneficiados en la sentencia. Y nosotros no queremos acceder o aceptar una justicia negociada entre el Ministerio Público y en este caso con la fuerza involucrada, que es la Guardia Nacional. ¿Para qué? Buscando beneficiar, como dijo Elvira, a los asesinos de Juan Pablo, proteger las cadenas de mando y que continúe la impunidad acá en Venezuela. Ahora, usted menciona, no vamos a aceptar una justicia negociada, y es curioso que lo diga porque ayer el fiscal designado por la constituyente comunal, al margen de la Constitución, decía que este informe de la misión de determinación de hechos de Naciones Unidas se publica porque es que hay una negociación en marcha en México, unos diálogos en México, en lo que intentan es sabotear esta iniciativa. ¿Qué opinan ustedes ante una declaración de esa naturaleza? Lo que siempre hemos dicho, la justicia no se negocia. Aquí se han cometido crímenes graves de lesa humanidad. Estos crímenes no prescriben. Estos crímenes en el tiempo se mantienen y los autores de estos crímenes deben ser juzgados. Porque para que podamos tener justicia, no solamente estos jóvenes que les fueron privados arbitrariamente su vida,
nosotros también las víctimas. La justicia no puede ser, como lo dijimos, negociada, no puede ser parcializada, no puede ser llevada a una mesa. Nosotros como víctimas siempre buscamos la justicia, la verdad, la reparación y garantías que no se repitan estos hechos en Venezuela. Es por eso que nosotros no vamos a aceptar ninguna negociación en cuanto a la justicia, en el caso de nuestro hijo y de los cientos de jóvenes asesinados en Venezuela. ¿Creen ustedes, como han expresado algunos en redes sociales, que este informe allana el camino para que se inicie definitivamente una investigación por presuntos delitos de lesa humanidad en nuestro país en la Corte Penal Internacional? ¿Qué pueden decirnos? Es lo que esperamos. Nosotros como víctimas víctimas y padres de Juan Pablo Pernalete esperamos que este informe sea insumo para que se aperture una investigación de crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. Ya se ha evidenciado que aquí en Venezuela no hay interés, no se puede, ni hay interés real de dar justicia con estos sistemas de justicia que tenemos actualmente en Venezuela. No la hay. Y es por eso que nosotros, la esperanza de nosotros es en los organismos internacionales, porque por todo lo que te hemos dicho y por todo lo que nosotros hemos vivido durante estos años, aquí no hay un interés real de darnos justicia. Sí, por supuesto que este tipo de iniciativa que inicia la misión de determinación de los hechos va a impulsar aún más a que se active las decisiones para iniciar un proceso de investigación con respecto a crímenes de lesa humanidad cometidos acá en Venezuela. De verdad que por eso es que nosotros agradecemos y celebramos la publicación de este informe, donde se demuestra pues la veracidad, no solamente desde el punto de vista que, como dicen, es conversado, no, es un informe completamente serio y respaldado con los testimonios de las víctimas, los cuales le dan aún mayor peso a esto. Es un informe profesional y realizado de manera muy profesional para presentarlo a estos niveles, y por supuesto que responden a la gravedad del caso en cuanto a la búsqueda de la justicia acá en Venezuela. José Gregorio y Elvira Pernalete, una vez más, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, compartir su testimonio con nosotros, con la audiencia, padres de Juan Pablo Pernalete, asesinado en 2017, producto de una bomba lacrimógena, el impacto de una bomba lacrimógena disparada por un efectivo de la Guardia Nacional. Gracias. Vamos a la pausa. Gracias. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos algunas de las noticias más destacadas a esta hora en Venezuela y el mundo. Lo dicho, da la impresión que el régimen de Nicolás Maduro hace todo lo posible por levantarse de la mesa. Esta es una interpretación muy personal, por cierto. Lo hablaremos ampliamente a partir de las
5:30 de la tarde, y lo decimos no solo por la iniciativa de proponer que Alex Saab, este empresario colombiano solicitado en extradición por Estados Unidos, se integre a la mesa de negociación en México, sino por esta declaración o comunicado emitido el día de hoy. Jorge Rodríguez acusó a la Alternativa Democrática de pretender quebrar el diálogo por los casos de monómeros y Citgo, y les comento algunos extractos. Insistimos, a las 5:30 lo analizamos con lujo de detalles. Dice el comunicado: el gobierno de la República de Venezuela rechaza de manera categórica el intento de los factores de oposición presentes en la mesa de diálogo y negociación y de sus patrocinadores extranjeros de sabotear, condicionar y evadir los compromisos establecidos en el memorándum de entendimiento firmado el pasado 13 de agosto en la Ciudad de México, tratando de desentenderse de los temas que competen al rescate del patrimonio, recursos y activos pertenecientes a la República de Venezuela, tal como establece el punto de la agenda número 3 del citado memorando. Justamente es un punto que está en discusión, es una petición del chavismo, pero que está en discusión, sobre todo en qué términos, porque para que esto ocurra, para que ellos vuelvan a tener acceso, tienen que tener reconocimiento y legitimidad. Esto lo agregamos nosotros. Insistimos, a las 5:30 lo analizamos, pero más adelante en el comunicado ellos expresan lo siguiente: amparados en estas declaraciones se pretende incumplir el compromiso firmado el 13 de agosto que obliga tanto a la República de Venezuela como a la Plataforma Unitaria a buscar vías concretas para rescatar el patrimonio, recursos y activos de la República y restaurar el derecho soberano de Venezuela a los mismos. Y ellos más adelante, bueno, advierten a la comunidad internacional, a los países acompañantes del diálogo y a la mediación que lleva el Reino de Noruega, de este intento de desconocer los acuerdos alcanzados, de producir un quiebre del proceso de diálogo y negociación a propósito de los casos de monómeros y de Citgo. La posición sobre el diálogo de la comunidad internacional. Comento algunas reacciones en las últimas horas. Ayer el embajador de Estados Unidos para Venezuela en su programa virtual decía lo siguiente: James Story: apoyamos negociación y en paralelo los esfuerzos para llevar a Alex Saab a la justicia. Ya vamos a reponer esta declaración porque, bueno, este tema ha tenido un impacto puertas adentro en el oficialismo. Por eso, entre otras cosas, proponen que el señor Alex Saab, este empresario colombiano, quien amasó, según fuentes independientes, hasta $1.000 millones en negocios con el chavismo, ellos proponen que se integre a la mesa de diálogo en México, un asunto que está en manos de la justicia. Allí nada se puede hacer. Bueno, al menos así lo ha dicho el embajador de los Estados Unidos para Venezuela. Iván Duque, el presidente de Colombia, hoy se expresó acerca de las negociaciones. Él está de visita en España. Soy escéptico, decía él, respecto a las negociaciones sobre Venezuela. Efecto Cocuyo destaca lo siguiente: el presidente colombiano Iván Duque se mostró este viernes escéptico respecto a las negociaciones que se están desarrollando en México sobre Venezuela, ya que a pesar de valorar el esfuerzo realizado por parte del gobierno interino en sentarse con la dictadura, el único resultado válido sería la convocatoria cuanto antes de elecciones presidenciales libres y transparentes. En la segunda jornada de su visita oficial a España, Duque participó este 17 de septiembre en la tribuna organizada por EFE y la Casa América, en la que contestó a preguntas de la presidenta de la Agencia Internacional de Noticias Española, Gabriela Cañas. Y por cierto, el tema de las elecciones presidenciales, si me permiten, brilla por su ausencia en las negociaciones. Es lo que está pidiendo, entiendo, la Alternativa Democrática y la comunidad internacional, a cambio de discutir el levantamiento progresivo de las sanciones y también el destino de los recursos de Venezuela que están en el exterior, que están en disputa en el exterior. La ONU calificó el sistema judicial venezolano como una pieza de represión del gobierno de Nicolás Maduro. Esto lo dice El País de España en un trabajo especial sobre el informe de la Misión de Determinación de Hechos, que es durísimo. Otra vez lo invitamos a leer como el anterior. Este es referido al Poder Judicial venezolano, cómo funciona y cómo, según el informe, jueces y fiscales han participado activamente en detenciones arbitrarias y favoreciendo la impunidad. Les comento un extracto de este artículo del País. El panorama del sistema judicial venezolano resulta desolador. El nuevo informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos, ordenada por las Naciones Unidas para evaluar en terreno la crisis de Venezuela, ha llegado a 3 duras conclusiones sobre la justicia del país. En primer lugar,
lo considera una pieza clave en la represión gubernamental contra opositores, que han contribuido a la crisis actual que vive Venezuela. En segundo, considera probado que jueces y fiscales han participado activamente en detenciones arbitrarias. Y por último, concluye que los crímenes de lesa humanidad que varios organismos han confirmado quedarán impunes si no se buscan alternativas a la justicia que no pasen por las instituciones del Estado, y esto es lo realmente destacable. Porque con este argumento, este argumento abriría el paso a la averiguación, a la apertura de una investigación oficial en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. El Pollo Carvajal, dice ABC de España, aportará información al juez sobre la relación entre ETA, las FARC y Venezuela. Está citado el lunes, tiene intención de declarar sobre el asunto, del que hay diligencias en la Audiencia Nacional, aunque ya prácticamente su entrega a las autoridades norteamericanas sería un asunto de mero trámite. Esto lo decimos nosotros. Ahora, ¿qué pasa? En Argentina la crisis, está abierta producto del resultado de las primarias obligatorias en ese país. Cristina Fernández, vicepresidenta el presidente Fernández, escribió una carta abierta y ella decía lo siguiente: cuando tomé la decisión de proponer a Alberto Fernández como candidato a presidente, lo hice con la convicción de que era lo mejor para la patria. Solo le pido al presidente que honre aquella decisión, y que le está exigiendo, entre otras cosas, que acepte la renuncia de los ministros que la apoyan a ella en el gabinete. Él ha dicho que no inicialmente, y esto ha abierto una discusión y una guerra interna que no sabemos cómo va a terminar a 2 meses de las elecciones, después de las primarias. El The Economist dedica artículo al tema, dice: los votantes argentinos dan un golpe a la coalición gobernante peronista. Las elecciones primarias son tanto un referéndum sobre el gobierno como un augurio para las elecciones de noviembre. Y sigue con el siguiente párrafo: en el peronismo siempre tiene sexo. Esto lo dijo Victoria Tolosa Paz, la peronista que es la principal candidata al gobierno a la Cámara Baja del Congreso en la provincia de Buenos Aires. Dijo esto en una entrevista, se encontró con una campaña viral. Pero aunque Tolosa Paz, contadora, estaba feliz de hablar sobre sexo, parecía ignorar problemas más serios. Esto lo dice con ironía The Economist. En un país donde la inflación anual es superior al 50% y el desempleo es de 2 dígitos, los votantes tienen otras preocupaciones. Insistimos, habrá que ver en qué termina esta crisis interna en Argentina. En tanto eso ocurre, en México están discutiendo sobre el futuro de la OEA. México se vuelcan a afianzar la CELAC, ¿recuerdan ustedes este organismo? Creado por el expresidente Chávez como una apuesta para liderar Latinoamérica frente a la OEA. Y la reacción desde la Organización de Estados Americanos, un foro virtual para hablar acerca de los 20 años de la adopción de la Carta Democrática Interamericana. Las amenazas que existían, dijo Luis Almagro entonces, subsisten y en muchos casos han aumentado. Y vamos a reponer algunos de los videos, declaraciones de la jornada. Iniciamos justamente con esta declaración que ofrecía el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, referida al caso de Alex Saab y las negociaciones. Escuchemos. Nuestros sistemas judicial y político están separados. Tienen su independencia. Este es para preservar el Estado de Derecho y prevenir la corrupción. Los cargos penales contra Saab están completamente separados de nuestra política exterior hacia Venezuela. Nuestro apoyo a las negociaciones continúa en paralelo con los esfuerzos de la aplicación de la ley para llevar Saab a la justicia. Incluso, si alguien quisiera cambiar el resultado de la extradición de Saab, sería bastante difícil hacerlo, no podría. Los tribunales tienen que resolverlo. Y sobre Venezuela, nombrada por la Casa Blanca como un importante país productor de drogas ilícitas. Acaba de salir. La declaración del presidente Biden es parte de un proceso de rutina anual, cada septiembre. Certificamos algo que ustedes ya lo saben. Venezuela es un país de tránsito y de origen de narcóticos ilegales y que estas mismas redes están apoyando incluso al régimen antidemocrático. Estas redes han sido bienvenidas en Venezuela durante mucho tiempo y provocan un crecimiento de instabilidad.
Sin embargo, la designación no afecta el apoyo humanitario para abordar la crisis económica y alimentaria en Venezuela. No hay nada nuevo de las declaraciones en que ofrecía el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, referidas a la negociación, al tema de Alex Saab y también a la inclusión, una vez más, de Venezuela en la lista de países o que permiten, mejor dicho, el tráfico ilegal de drogas. Sobre lo que está ocurriendo en México y la reacción de la Organización de Estados Americanos a esta iniciativa de celebrar, recordar los 20 años de la adopción de la Carta Democrática Interamericana, vamos a escuchar lo que dijo el secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre las amenazas que existen todavía en nuestra región. Señor presidente, hace 20 años todos los países americanos de este hemisferio adoptaron en Lima la Carta Democrática Interamericana, 10 años después de la aprobación de la Resolución 1080, la primera en establecer la posibilidad de sancionar internacionalmente la ruptura del orden democrático en cualquiera de nuestros países. Ya la Carta de la OEA de 1948 refería a la necesidad acordada por los Estados americanos de ejercer efectivamente la democracia representativa, forma de gobierno que así dejaba de ser de la competencia exclusiva de cada uno de ellos para ser un deber compartido. Normas posteriores fueron fortaleciendo cada uno de los elementos de la democracia representativa y fueron adoptando medidas que, tomadas de común acuerdo, le permitieran a la OEA asistir a los estados y, en casos extremos, sancionarlos. La Secretaría General ha venido desde entonces desplegando misiones de observación electoral que hicieron que el fraude, que en muchos países era la regla, sea la excepción. Los estados y los órganos de la OEA fortalecieron los mecanismos de protección de los derechos humanos, adoptaron normas para el combate a la corrupción y al crimen organizado, leyes modelos y guías de buenas prácticas. Estas iniciativas dieron a las autoridades nacionales instrumentos para mejorar el acceso a la justicia, a la información pública, a la cooperación jurídica y judicial, para facilitar la participación de la sociedad civil, para colaborar en su desarrollo y en su seguridad. Todos ellos son elementos constitutivos de la democracia representativa. En abril de 2001, la Cumbre de Estado y de Gobierno reunida en Quebec le pidió a la Asamblea General de la OEA que adoptase una Carta Democrática Interamericana, instrumento necesario para hacer frente en conjunto a nuevas amenazas a la democracia. El tradicional golpe militar que tanto habíamos sufrido a lo largo del siglo XX, en particular a la década del 70, le sustituyeron nuevas modalidades de alteración del orden constitucional. Los enfrentamientos entre poderes del Estado ya no se resolvían por su supresión mediante una junta militar. Empezamos a ver cómo uno de los poderes del Estado, en general el Ejecutivo, que en muchos casos había sido democráticamente electo, era el que generaba la alteración grave a la Constitución, cercenando, suprimiendo los otros poderes. Luego de un intenso proceso de negociación, los países del hemisferio por unanimidad adoptaron la Carta Democrática el 11 de septiembre en Lima, con la presencia de la mayoría de los cancilleres del continente. Todos ese día, coincidiendo con hechos dramáticos en los Estados Unidos, tenía la convicción de que no podíamos dejar nunca más la defensa de la democracia librada a la sola voluntad de cada uno de nuestros países, que ello era un compromiso común y que solamente actuando en conjunto podíamos impedir la vuelta a un pasado oscuro. Todos estaban seguros de que... Las declaraciones que ofrecía Luis Almagro recordando la historia de la Carta Democrática Interamericana, y él, curiosamente, en esta declaración, en este extracto habla en pasado, pero lo que describe ahora mismo ocurre en varios países. Bueno, es algo muy similar a lo que ocurre en Venezuela, a la luz del informe, por cierto, que se presentó ayer la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas para nuestro país. Y finalmente vamos a reponer una declaración que ofrecía en un foro organizado por el portal analítica.com, pues quien conoce muy bien la revolución cubana, Jorge Massetti, quien es hijo del comandante segundo. Él ahora mismo está en el exilio, es periodista como lo fue su padre. Bueno, hace una reflexión en este foro dedicado a la historia, a lo que ha ocurrido recientemente en Cuba, sobre el papel de los ciudadanos a la luz de lo ocurrido el pasado mes de julio en la isla de Cuba,
Y bueno, cómo esto podría repetirse en otras naciones que sufren la misma circunstancia. Vamos a escuchar lo que decía en este foro organizado por Analítica Jorge Massetti. El 11 de julio cambia todo. ¿Por qué cambia todo? Porque los cubanos por primera vez salen. Como dice Miguel, se dan cuenta que no están solos. Por otro lado, las formas que tienen para informarse ya no es solo el periódico Granma o la televisión cubana, sino que tienen las redes sociales a través del Internet. Y esa gente sale toda a la calle. Muchos de ellos, estoy convencido, fueron castristas hasta muy poco antes. Otros siguen diciendo que los primeros años de la revolución fueron buenos, que después fue que se corrompió. Poco importa, el asunto es que la sociedad cubana reaccionó. Parte de la sociedad cubana salió a la calle. Además, le tomó el gusto a la libertad. Esos jóvenes que manifestaron, yo estoy casi seguro, no me permito hablar en su nombre, que ya sabiendo lo que pueden lograr a través de la movilización, van a seguir movilizándose. Y además ese placer de la libertad, de salir a la calle y poder gritar de lo que uno está en contra. Entonces la pregunta que yo me hago hoy, además esa realidad, vamos a llevarlo, porque la estamos viviendo también, se está viviendo también en Nicaragua de la manera más grosera, donde todos los dirigentes políticos que se iban a presentar a elecciones en este momento están presos, donde Daniel Ortega, que dijo haber hecho una revolución contra la dinastía de Somoza, resulta que su mujer es la vicepresidenta, su suegro el jefe de la policía, él el hombre más rico de Nicaragua, sus hijos ocupan cargos gubernamentales y también son grandes empresarios. Ha generado otra dinastía. En Venezuela, ¿para qué hablar? Ya sabemos lo que está pasando allí, cómo los jóvenes son reprimidos, cómo la oposición es reprimida, cómo están matando a un pueblo de hambre, lo que es terrible. Estamos frente a 3 fracasos. A mí me encanta y me permito leerlo. Porque parte de las declaraciones que ofrecía Jorge Massetti en este foro organizado por Analítica, decía, bueno, el gusto que le ha tomado la juventud cubana a la libertad, y comparaba, bueno, lo que ocurre allí con la situación en Nicaragua y Venezuela. Y, bueno, decía categóricamente los 3 grandes fracasos. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR 750. La radio que se ve. Llegó a Caracas el Paraíso Dental. Restauraciones estéticas y de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría. La doctora Sonrisa, de la mano de Paraíso Dental, llegó para hacer de Caracas la ciudad de las sonrisas más bellas. Estamos ubicados en la Plaza Madariaga de El Paraíso, en el Centro Comercial Plaza Páez, nivel PO, consultorio Paraíso Dental. Comunícate con nosotros a través del 0212-481-9776, 0424-320-4222 y síguenos en Instagram como @DRA_sonrisadm y @Paraíso Dental. Somos el Paraíso Dental. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.be. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Luis Rasetti y el renacimiento de la medicina. En 1924, el prestigioso cirujano Luis Rasetti tiene que huir a Curazao ante la inminente amenaza de ir a la cárcel. La causa: Rasetti había publicado un artículo donde demostraba que la población de Caracas disminuía. Es decir, la cantidad de nacimientos era menor que la de fallecimientos, debido a una excesiva mortalidad infantil. Estos resultados no fueron del agrado del gobierno de Juan Vicente Gómez, y de allí el sano consejo de sus amigos de que era mejor exiliarse. Rasetti había nacido en Caracas en 1862. Se graduó de doctor en medicina en la Universidad Central en 1884 y amplió su formación en Francia entre 1890 y 1893. De regreso al país, emprendió un plan de innovaciones en la medicina para equipararla con los estándares europeos. Introdujo la enseñanza clínica en los estudios médicos, mejoró la enseñanza de la anatomía y la medicina operatoria, estableció en los hospitales el internado y el externado para los estudiantes de medicina. Fundó la Sociedad de Médicos y Cirujanos de Caracas, el Instituto Anatómico y la Academia de Medicina, entre otras. Asumió también la tarea divulgativa, en una época en la cual aún no existía un Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Llevó a cabo campañas contra el alcoholismo, la tuberculosis, la prostitución, las enfermedades venéreas y la mortalidad infantil, esta última a costo de su exilio en Curazao. Luis Rasetti murió en Caracas en 1933 y sus restos descansan en el Panteón Nacional. Sus innovaciones en la medicina definieron un período reconocido hoy como el renacimiento de la medicina venezolana. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a partir de este momento hablamos ampliamente acerca de las negociaciones en México. Nos acompaña el embajador Sadio Garavini, fue embajador de Venezuela, es doctor en Ciencias Políticas. Embajador, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Oye, embajador, iniciaría conversación preguntándole si el oficialismo, en su opinión, el régimen venezolano está buscando excusas para abandonar la mesa de negociación, y lo digo a la luz del comunicado que han publicado hoy señalando la alternativa democrática por pretender, o acusando a la alternativa por pretender quebrar el diálogo en México. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, realmente, María Alejandra, leí el documento que presentó Jorge Rodríguez, y la verdad que está agarrado por unos lazos muy flojos, porque los dos argumentos fundamentales, que la compañía Colombo venezolana, Manómero, y el caso de Citgo, no dependen en absoluto de lo que diga la oposición o de la alternativa democrática o plataforma unitaria. Eso depende, uno, del gobierno colombiano, que fue el que decidió asumir el control de una manera dentro de la legalidad colombiana, y el caso de Citgo además es realmente risible. El caso de Citgo, la decisión del gobierno norteamericano es más bien de defender, no puede ningún acreedor
tocar las acciones de Citgo. Ustedes saben, están absolutamente en una compañía que este régimen, este gobierno pidió prestado a todo tipo y hipotecó, en pocas palabras, la empresa, y los deudores podrían perfectamente pedir, como se sabe, el caso de Cristalex de Canadá, Rusia, o sea, muchos deudores, o mejor dicho, acreedores, son los que podrían afectar a la propiedad de la empresa. Y el gobierno norteamericano, nos dice el Departamento del Tesoro, que no, que esa defensa de que no se puede tocar Citgo va a durar hasta enero o febrero del año 22. Y eso lo dice porque eso es la forma legal de hacerlo. Bueno, de allí, entonces, el régimen decide que esto es una ruptura del entendimiento firmado en México, y realmente es un insulto a la inteligencia de cualquier venezolano. Y menciona que en unas declaraciones que ni siquiera dice cuáles son, de primero justicia y la voluntad popular, yo creo que se refiere a lo que Julio Borges dijo hace unos días, que como una propuesta que debería ponerse la propiedad de monómenos en un fideicomiso. Fideicomiso, exactamente. Entonces eso también no justificaría en ningún momento la reacción del gobierno. Yo desgraciadamente pienso que es una forma de presionar por otras cosas que sí el régimen teme mucho, que es el caso de Saab y el caso del Pollo Carvajal. O sea que no está diciendo la verdad, está diciendo, mire, yo digo todo esto en el fondo, pero por debajo es para que no me extraditen a Saab y Pollo Carvajal, porque saben que esos dos personajes saben demasiado. Y repito, Saab en particular fue el operador financiero del régimen, no es solamente un testaferro cualquiera, no, era el que manejaba toda la estructura financiera del régimen. Y entonces, evidentemente, está muy preocupado por eso. Y el Pollo Carvajal, en cambio, es el que manejó la inteligencia militar y civil, porque estuvo tanto en la contrainteligencia militar como en el SEBIN, o sea, la policía política y la contrainteligencia militar. Se puede imaginar lo que allí debe conocer y debe haber hecho en relación particularmente con la relación con la FARC y el ELN. Entonces, en mi opinión, repito, ¿por qué tan estúpidos los argumentos y poco serios, mejor dicho, los argumentos formales y oficiales para decir que está en discusión la posibilidad de continuar las negociaciones en México? Sino, me parece que en cambio detrás de eso hay el caso Saab y el caso Carvajal, que por cierto allí también la alternativa democrática no tiene nada que hacer, porque es el gobierno de los Estados Unidos que pidió la extradición al gobierno de Cabo Verde, y es Estados Unidos que le pidió la extradición por narcotráfico a España. Pero es que además, embajador, si me permite, se trata de dos casos que están en manos de la justicia norteamericana. El gobierno actúa, pero apoyando de alguna manera este proceso judicial sobre el cual no tiene nada que ver la justicia en la justicia norteamericana. Ahora, yo le preguntaría, embajador, porque leyendo el documento que se publicó hoy para justificar la decisión de levantarse o no de las negociaciones en México, allí se menciona el punto 3, que tiene que ver con las sanciones, la restauración de derechos activos. Eso es algo que está en discusión, no se ha aprobado, es un punto a discutir, pero primero están los derechos políticos para todos y las garantías electorales para todos y un cronograma electoral para elecciones observables. Nada de esto tampoco se ha acordado.
Si me permite, tenemos declaración del presidente de Colombia, Iván Duque, hoy en un foro en España, en Madrid, de la agencia, esta declaración corresponde a una entrevista que ofrecía a un medio de comunicación español, pero él repite lo mismo, él expresa escepticismo y destaca la importancia de establecer elecciones presidenciales para resolver la crisis, que entiendo es lo que está incluido en las garantías y cronograma electoral, el punto 2 de la agenda en México. Lo escuchamos, yo le pedí un comentario. A mí me parece que cualquier tipo de aproximación entre el gobierno interino y la dictadura es bueno si y solo si conduce a un objetivo. Y es que se adelanten unas elecciones presidenciales libres, transparentes y con estricta supervisión internacional cuanto antes. Cualquier solución que implique que la dictadura se mantenga en el poder solamente traerá desgracia para Venezuela y para América Latina. Embajador, su comentario. Yo escuché desgraciadamente muy mal el sonido. El presidente Duque viene a reiterar una idea que él ha mantenido desde que está de gira en España. Él dice, lo importante de estas negociaciones, palabras más, palabras menos, es establecer un cronograma para elecciones presidenciales y todo aquello que colabore para que continúe en el poder el régimen venezolano, eso es, digamos, negativo para la región. ¿Qué puede decirnos, embajador? Bueno, claro, o sea, vamos a entendernos, en unas negociaciones, por eso aquí ni siquiera ha empezado. El tema que le interesa, por lo que se ve en el memorándum de entendimiento firmado, bueno, al gobierno, al régimen le interesa una disminución y finiquitar las sanciones. Y por el otro lado, en cambio, la alternativa democrática le está diciendo, sí, cómo no, pero primero quiero un calendario evidente acordado de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y verificables y observables y limpias. Entonces, evidentemente, eso todavía no lo han iniciado. Son los temas clave de esa negociación. Lo que uno tiene que poner el acento es que esto todavía no ha empezado prácticamente, porque lo que firmaron como primeros acuerdos son 2 signos de bandera, o sea, el tema del Esequibo, como siempre he dicho, ¿quién no quiere a su mamá? O sea, ¿quién no va a decir que debemos defender los derechos que tenemos en la Guayana Esequiba? Entonces, evidentemente, lo que quería el gobierno allí era corresponsabilizar a la oposición en el desastre que han hecho en esa materia durante los últimos 20 años. Pero bueno, pero eso es otra cosa. El tema actual es que han escogido unos pretextos realmente, pero realmente risibles, ridículos, para decir que en cambio hay pretexto para poder decir que miren, las negociaciones están en veremos, se van a suspender si la alternativa democrática sigue en ese camino, etcétera. ¿Y cuál es el camino? Si lo que repetimos, o sea, repitiendo lo que habíamos dicho, ninguna de las dos cosas que están hablando dependen de la plataforma unitaria. Embajador, ¿cuál es su expectativa en lo personal a estas alturas, luego de todo lo que hemos visto e incluyendo, mejor dicho, este comunicado emitido hoy por el régimen de Nicolás Maduro? Bueno, desgraciadamente yo siempre, desde el comienzo de este proceso, tengo mis, vamos a decir, las expectativas bastante bajas y mis reservas y mi escepticismo. Y efectivamente me están reflejando que tenía cierta razón. Ahora, no se sabe qué va a pasar, porque repito, en mi opinión, hay una voluntad de presionar a la plataforma unitaria para ver si convencen al gobierno norteamericano y al español y al de Cabo Verde de evitar la salida de ambos personajes de los cuales estamos hablando, cosa que, repito, no sé si es por ignorancia o por desesperación que el régimen cree o pueda creer
que eso la alternativa democrática pueda hacerlo. Embajador Sadio Garavini, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, expresando opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas en torno a estas negociaciones en México, que pasa por el comunicado publicado hoy por el régimen de Nicolás Maduro, y tomando en consideración el impacto que esto puede tener en el futuro. Recordar que se ha establecido como fecha del próximo encuentro el 24 de septiembre, es decir, la próxima semana. Embajador, gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Géminis Tares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve.